para hacer las redes de monitoreo, los sistemas que comúnmente conocemos como sistemas de gas y fuego en la industria. Bueno, trataré de ser breve porque creo que el tiempo está muy reducido. Les voy a hablar un poquito de quién es Draeger, qué hacemos en la industria, un poco a nivel personal, qué es lo que he hecho, qué experiencia tengo. Y luego ya vamos a entrar en materia en el tema de integración de diseño e ingeniería a redes de monitoreo de gas y fuego. Y vamos a terminar con dos aplicaciones. Esperemos que el tiempo nos dé. Si tienen dudas, las podemos ir resolviendo sin ningún problema, y si no, pues al final también habrá un espacio para preguntas. Bueno, un poquito de la historia de quién es Draeger. Draeger es una empresa alemana familiar que está en su sexta generación. Es una empresa que tiene su sede o su casa matriz está en Lübeck y tiene pues una red de subsidiarias en buena parte del mundo. De hecho, en Europa pues tienen una presencia de mercado bastante amplia en el tema de seguridad industrial en diferentes aplicaciones. Como les decía, es una empresa que tiene 125 años, pues ha pasado todas las etapas difíciles del mundo, ¿no? Crisis económicas, guerras mundiales, etcétera. Entonces, estas empresas pues realmente han sido pioneras. En este caso, Draeger ha sido pionera en el tema de seguridad industrial, pero además tiene una división de equipo médico. Y también en esa parte pues han contribuido al diseño y patentes de muchos de los equipos con los que actualmente contamos en un quirófano o en un hospital en general. Aquí tenemos, por ejemplo, desde 1889 hicieron una patente de una válvula para reducir la presión en el proceso de la cerveza, por ejemplo. Pero pues han estado integrados en máquinas de anestesia, equipos de respiración, monitores de signos vitales, etcétera. Mucho incubadoras, por ejemplo, para terapia intensiva neonatal, etcétera. Y bueno, en el tema de seguridad, pues equipo de protección respiratoria, alcoholimetría, por ejemplo, una gran cantidad de productos y patentes desde hace muchos años. Este es el portafolio, un panorama general de todos los productos que tiene Draeger. Tenemos desde la parte de tubos, que son los tubos colorimétricos para detección de muchísimas sustancias, detección portátil, detección fija, detección de alcohol. Bueno, también estamos en el tema de buceo para fuerzas especiales del gobierno, etcétera. Y protección personal, monitoreo, trajes encapsulados, equipo de protección respiratoria, trajes de bombero. El portafolio de Draeger es muy amplio en este tema y bueno, tenemos una buena participación del mercado en el mundo. Y también la parte de implementación de sistemas, tenemos desde sistemas de rescate, talleres de protección respiratoria, galerías de entrenamiento para bomberos, etcétera. Esta es la parte de sistemas y servicios. Bueno, un poco de quién soy yo. Yo soy ingeniero biomédico. Por azares del destino terminé en esto de la seguridad. La verdad es que es un tema que se me hace muy apasionante, me interesa mucho y bueno, tengo 5 años de experiencia en este tema de asesoría en sistemas de gas y fuego. Actualmente tengo la responsabilidad a nivel nacional para estos productos y bueno, tengo conocimiento de diferentes aplicaciones, diferentes industrias. Pues nos toca estar desde una plataforma petrolera, refinería, en una mina evidentemente, hasta pues industria en general, alimentos y bebidas, química, farmacéutica, etcétera. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Lo primero es, ¿por qué le interesa a las empresas o cuál es la finalidad de tener estas redes de monitoreo?
Pues básicamente porque, bueno, en este caso yo lo apliqué a la industria minera, que es, digamos, el foco de SN, por ejemplo, en esta zona, de nuestros socios comerciales. Entonces, en las minas, pues hay una gran cantidad de procesos, ¿no? Procesos diferentes. Y estos procesos pues generan o producen sustancias o gases que pueden ser tóxicos o que pueden generar condiciones de explosividad o atmósferas explosivas. Entonces, estos procesos, las empresas necesitan tener un monitoreo continuo, digamos 24/7, de estas sustancias tóxicas o explosivas. La toxicidad generalmente la vamos a utilizar para proteger al personal, para cuestiones de salud de salud laboral, salud ocupacional, pero también para proteger las instalaciones y pues el capital, obviamente, de las empresas, para también tener ahorros de energía y costos de producción, porque bueno, si yo tengo un proceso que lleva algún gas que lleva nitrógeno o que lleva no sé, algún tipo de sustancia que utilice cianuro, etcétera, y yo voy perdiendo esos gases dentro de mi proceso, pues el proceso es más costoso. Entonces también con una detección de este tipo de sustancias puedo tener ahorros, y también obviamente para el tema de normatividad, ¿no? Generalmente estos procesos pues son procesos que están regulados por entes gubernamentales o para el tema de las aseguradoras, y pues las empresas necesitan cumplir con estos sistemas para estar bien, digamos, en este tema normativo. ¿Okay? Esto sería básicamente un esquema de un sistema o de una red de monitoreo, como lo llamamos en el título. Básicamente serían las diferentes etapas del proceso de una mina o de una planta productora de fertilizante o de alimentos y bebidas, por ejemplo. En diferentes áreas tendríamos sustancias de distinto tipo, y en cada una pues necesitaríamos determinar el tipo de sustancia para yo poder decir cuántos equipos, qué tipo de equipos, y obviamente ya tener un diseño al final, llegar a un diseño del sistema como tal. Por ejemplo, en el área 3 y en el área 4 ahí podríamos tener también alarmas locales, si es un área de proceso, para avisar de alguna contingencia y que la gente que está dentro del proceso pueda hacer una evacuación. Y todos los equipos de campo, digamos, que están en las distintas áreas, irían cableados a un controlador central, que puede ser algo muy sencillo como un panel únicamente de indicación, o ya alguna cuestión de control, ¿no? Un PLC, un controlador que haga algunas acciones adicionales. Y tendría la parte de alarma y mitigación, ¿no? O sea, que puede ser desde solamente indicaciones audiovisuales en diferentes zonas de la planta o del proceso, hasta alguna cuestión ya de control o de mitigación de un riesgo, ¿no? Entonces, para que estas empresas puedan llegar a tener un diseño de esta red de monitoreo, necesitamos pasar por estos pasos. Primero, debe haber un análisis de riesgo, que generalmente las plantas, justamente derivado de los procesos que tienen y de las sustancias que manejan, generalmente hacen análisis de riesgo y ahí identifican qué sustancias tienen y las características de estas sustancias, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar mucho en gases o en vapores de líquidos, que esos son básicamente las dos vertientes, digamos, que nosotros vamos a tener en cuenta. Una vez que ya analicé esas sustancias, yo tengo que ver si hay fuentes potenciales de fuga de estas sustancias, ya sea, por ejemplo, en un proceso donde tengo compresores, donde tengo motores, donde tengo válvulas, bridas, etcétera. Esas podrían ser mis fuentes potenciales de fuga. Pero también puedo tener, por ejemplo, un almacén de solventes
donde no voy a identificar exactamente el lugar donde podría haber una fuga, porque puede ser que alguno de los tambos, por ejemplo, se perfore o tenga algún tipo de daño y no voy a saber específicamente cuál es. Entonces ahí también tengo que determinar áreas, tengo que ir viendo cuáles son las sustancias más peligrosas, etcétera. Después de que ya identifiqué las sustancias, tengo que identificar qué tecnología es la más adecuada para detectar esas sustancias. Generalmente en el tema de toxicidad vamos a usar un tipo de tecnología, y en el tema de explosividad o atmósferas explosivas tenemos un par de opciones básicamente. Obviamente, ya que tengo yo identificadas las fuentes o las áreas que tengo que cubrir, necesito determinar la cantidad de equipos y la ubicación. Esto también es en base a las características del gas, ¿no? Si es un gas más ligero que el aire, si es un gas más pesado que el aire, el comportamiento va a ser diferente. Entonces yo necesito también identificar estas características, y después voy a determinar ya la arquitectura de la red. O sea, básicamente el número de equipos, ya los voy a plantar, digamos, en mi layout de la planta, básicamente, y voy a identificar el número de equipos y si los voy a conectar punto a punto desde donde están colocados hasta donde tengo mi controlador o mi punto central, o si los voy a utilizar en red. Generalmente la arquitectura de estos sistemas o de estas redes de monitoreo es punto a punto, ¿no? Una arquitectura tipo estrella. Pero también, no sé, en ciertos procesos puede haber otro tipo de arquitecturas que son en red, donde yo tengo, digamos, un cable principal o una línea principal, y de ahí puedo ir colgando el resto de los equipos, ¿no? Que serían básicamente las dos opciones. También necesito saber si voy a tener un controlador dedicado, si voy a ir integrado a un PLC, a un sistema de control, o a un panel de fuego. También eso va a determinar las características de los equipos que necesito. Y finalmente también si voy a requerir dispositivos de alarma, si voy a tener sistemas de mitigación, un sistema, no sé, de un extractor, una ventilación o un paro instrumentado también se puede hacer, ¿no? Todo eso es lo que hay que considerar. Y finalmente el tema de los periféricos, ¿no? Tal cual, tubería, cableado, soportería, tarjetas, switches, paneles, etcétera. Todos estos elementos ya me van a llevar a un diseño final, ¿no? Yo ya tengo identificada la cantidad de equipos, el tipo de equipos que voy a usar, y ya los puedo plantar en mi red o en mi planta, digamos, para hacer un sistema completo. ¿Ok? En el tema de las tecnologías, como les decía, cuando es para toxicidad, nos vamos a enfocar en protección de personal, y las concentraciones que vamos a tratar de detectar son partes por millón. O sea, tienen que ser concentraciones muy bajas, porque generalmente el cuerpo no puede tolerar concentraciones elevadas, ¿no?, de estas sustancias. Entonces utilizamos un sensor electroquímico que básicamente lo que tiene es adentro un electrolito, un líquido que interactúa con el gas, y cuando hay presencia del gas vamos a tener un electrodo de referencia y un electrodo de medición, y esa diferencia entre la referencia y el de medición es lo que nos va a dar la concentración del gas, ¿no? Entonces generalmente los sensores electroquímicos pues tienen un tiempo de vida aproximado entre 3 y 5 años más o menos. El promedio es 3 años, y pues lo que sucede es que en ese caso requerimos justamente saber qué gas voy a detectar, si es, por ejemplo, sulfídrico, si es cianuro, por ejemplo, HCN, si es monóxido, si es cloro, oxígeno, para determinar el tipo de sensor que yo voy a utilizar. Es un sensor específico para cada tipo de gas que quiero detectar. En el tema de explosividad vamos a detectar esta unidad que se llama %LED.
El porciento LEL básicamente es el límite inferior de explosividad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que trabajar en esta franja verde. La franja verde sería de 0 a 100% LEL para evitar llegar a esta franja roja. En esta franja roja yo tengo la concentración ideal de oxígeno y gas para poder generar una flama o una explosión. Básicamente recordemos que para que haya un fuego, por ejemplo, necesitamos el famoso triángulo de fuego, que es el combustible, el oxígeno y la chispa. Entonces, esta franja roja es la combinación ideal de oxígeno más la sustancia combustible, que sería en este caso el gas, una concentración de metano, por ejemplo, de gas LP. Si llega a esta franja roja, con cualquier chispa nos puede generar una explosión. Entonces yo trabajo en el rango de 0 a 100% LEL para evitar llegar a esa franja, ¿no? Entonces es el límite inferior de explosividad. Para explosividad nosotros utilizamos dos tecnologías: sensores catalíticos y sensores infrarrojos. El sensor catalítico básicamente es una resistencia térmica. Lo que sucede es que en el interior, cuando el gas combustible entra al sensor, hay combustiones pequeñas que van a variar la temperatura de mi resistencia. Se les llama pelistores, y lo que vamos a tener de temperatura, digamos, entre el electrodo de referencia nuevamente y el electrodo de conteo, esa diferencia es lo que me va a dar la concentración de gas. ¿Okay? Entonces, los sensores catalíticos son muy buenos para detectar explosividad, aunque tienen un tiempo de vida menor. Generalmente tienen este tema de envenenamiento, que se supone que si hay una concentración muy elevada de algún gas peligroso, de alguna sustancia explosiva, es difícil regresarlos a sus condiciones iniciales. A veces hay que calibrarlos varias veces para que podamos tenerlos nuevamente dentro de su rango de trabajo. Entonces, fue la primera tecnología que existió para detectar sustancias explosivas, pero actualmente ya no es la más utilizada. Se sigue utilizando para detectar hidrógeno, por ejemplo, sigue siendo la principal aplicación, pero en realidad ha sido ya reemplazado en la mayoría de los casos por los infrarrojos. Los infrarrojos, ¿qué tienen de ventaja? Simplemente el tiempo de vida. Tienen entre 10 y 15 años de vida, ¿no? A diferencia de un catalítico que dura de 1 a 2 años. Y básicamente el principio infrarrojo pues es una emisión de luz en diferentes longitudes de onda, y un receptor que va a identificar la diferencia entre lo que se emite y lo que está recibiendo. Cuando no hay gas, la luz va a pasar tal cual, y cuando hay gas, como en el caso 2, vamos a tener partículas que absorben esa longitud de onda, y entonces la diferencia entre lo que se emite y lo que se recibe es lo que me va a dar la concentración de gas, ¿no? Al ser un principio óptico, no hay interacción de las partes, no hay desgaste, entonces por eso el tiempo de vida es mucho mayor. Básicamente esas son las dos tecnologías que utilizamos para detectar sustancias o gases explosivos. Entonces, una vez que ya identifiqué la sustancia y el tipo de tecnología que yo voy a utilizar, necesito tener alguna otra información, ¿no? Por ejemplo, si la instalación va a ser en interior o en exterior, es importante porque en el exterior, por ejemplo, tengo que considerar el tema de vientos, los temas ya de intemperie, o sea, temperaturas, humedades, presiones, para ver que no tenga ninguna característica, digamos, contraria para el funcionamiento de los equipos. El tema de sensibilidad cruzada, que es básicamente un concepto que me dice que yo puedo tener un gas presente en mi proceso que no necesariamente es el que quiero detectar. Entonces les pongo el caso de las cerveceras. Ellos generalmente utilizan amoníaco para su sistema de refrigeración. Entonces quieren detectar amoníaco, pero tienen CO2 dentro de su proceso. Entonces los sensores de amoníaco, cuando hay presencia de CO2, se empiezan a alarmar sin haber presencia de amoníaco.
Entonces este tema de sensibilidades cruzadas es importante porque yo necesito identificar si yo voy a poner un detector de explosividad, que no haya una sustancia diferente que me pueda alarmar esos detectores y crear falsas alarmas, ¿no? Ya un poco más técnico, si necesito algún tiempo de respuesta, porque eso también me determina qué equipo puedo utilizar. Y el tema de aplicación, como les decía, si es para detección de fugas, generalmente pues lo voy a colocar cercano a la fuga, ¿no? A la fuente potencial. Si es detección de área, como les decía, determinar un perímetro o protección de personal. Y bueno, si necesito que sea o es un área clasificada, por ejemplo, clase 1 división 1 o clase 1 división 2, eso también me dice si puedo usar un equipo a prueba de explosión o intrínsecamente seguro, etcétera. Necesito identificar eso y si requiero algún tipo de salida especial. Normalmente el 90% de las aplicaciones o 95% van a utilizar salidas 420 o relevadores, pero también manejamos protocolos digitales que puede ser HART, Foundation Fieldbus, Profibus, etcétera. ¿Okay? Y las recomendaciones ya digamos para identificar o para poder colocar los equipos es, como les decía, detección de fugas es lo más cercano a la fuente potencial, que serían las válvulas, bridas, compresores. Detección de área, distribuir equipos cubriendo la mayor parte de la zona. Generalmente cuando hay almacén de solventes pues tenemos áreas muy grandes y atendiendo a esta regla de los 2,5 metros de radio, pues no podríamos poner un equipo cada 2,5 metros porque son espacios grandes, ¿no? Entonces ahí primero se determina cuáles son las sustancias más peligrosas y esas áreas pues se tiene que encontrar un equilibrio, digamos, entre lo ideal, que sería poner equipos muy, muy seguido, a lo real, ¿no? Que generalmente pues va mucho más enfocado al presupuesto o a las condiciones económicas del cliente para llegar a una solución lo más adecuada posible. En el tema de protección de personal, los equipos se colocan generalmente a la altura de la cabeza y bueno, como les decía, vientos predominantes porque el gas se puede alejar si no se consideran. Radios de detección 2,5 metros y las características del gas, por ejemplo, si vamos a detectar vapores de solventes, como les decía, los equipos se tienen que colocar cerca del piso porque los vapores generalmente van a ser más pesados que el aire, entonces van a ir a las partes bajas. Los gases más ligeros que están ya muy identificados es metano, amoníaco e hidrógeno. Entonces en ese caso necesitaríamos colocar los detectores en las partes altas y bueno, los gases tóxicos a la altura de la cabeza. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver qué podemos avanzar. Básicamente estas dos aplicaciones son aplicaciones en mina. Entonces el tema es, por ejemplo, en el tema de la lixiviación, es un método utilizado para extraer oro, plata, cobre y zinc. Es el más usado por su bajo costo y su alto rendimiento. ¿Cuál es el riesgo? Pues el tema de la toxicidad, de la alta toxicidad del cianuro. Entonces aquí lo que tenemos un esquemático de cómo se hace este proceso de lixiviación. Básicamente es meter a una preparación líquida que contiene cianuro las rocas con el mineral para empezar a hacer separación y después poder obtener el metal como tal, ¿no? Entonces en este caso, el tema es, como les decía, enfocado a seguridad ocupacional. Entonces para seguridad ocupacional nos tenemos que enfocar en estos dos valores que son el STEL y el TWA. Estos valores son valores que establecen los organismos internacionales de salud ocupacional, OSHA o NIOSH, por ejemplo, y son las concentraciones a las que puede estar expuesta una persona en el ambiente laboral. El STEL es durante 15 minutos y el TWA es durante toda la jornada laboral. Entonces, si se fijan, son concentraciones bajas, 4.7 partes y 10 partes, y eso es lo que necesitan detectar nuestros equipos. Por eso es importante que sean equipos confiables, precisos, etc. El cianuro pues es letal
a partir de las 150 partes por millón. Entonces la concentración a la que podemos estar expuestos tiene que ser baja. En esta gráfica básicamente lo que nos indica es cada sustancia, en este caso el cianuro, va a tener un número CAS. Con ese número CAS yo puedo conocer las características específicas, densidad, puntos de ebullición, flash point, etcétera, y los valores estos que les decía de seguridad ocupacional, el STEL y el TWA, para determinar las características de mi sistema. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, o sea, en el tema de cianuro utilizaríamos, como vimos hace rato, sensores electroquímicos para detectar toxicidad y evitar que haya efectos en las personas. El tema de en el tema de extracción por solventes es, digamos, una vez que se hace la lixiviación, que se separa, o se hace la primera separación de los compuestos, se puede hacer este tema de extracción por solventes. Esta es una aplicación que hicimos en la minera El Boleo, y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay albercas muy grandes con una sustancia que es derivada del queroseno. Entonces, el riesgo de incendio es muy alto. Entonces, básicamente sería algo así. Ha habido ya accidentes en el pasado, en otras partes del mundo, y derivado de esto se colocaron detectores de flama. Nosotros colocamos alrededor de 100 unidades. El estándar en la industria para detectar flama son sensores ultravioletas o infrarrojos. Eso es por las características del fuego. Las características del fuego. El fuego tiene una longitud de onda o un pico de longitud muy característico en las 4.4 micras, que sería la parte infrarroja, y tiene otro en las 0.2 micras, que sería la parte ultravioleta. Entonces, por eso se utilizan sensores ultravioletas o infrarrojos. Aquí el tema es que todo lo que es sensores ultravioletas e infrarrojos tienen ventajas y desventajas de trabajar en intemperie. O sea, generalmente en procesos industriales vamos a estar a la intemperie. Entonces, por ejemplo, los infrarrojos, que son los más utilizados, cuando hay lluvia, atenúan su sensibilidad. Entonces, generalmente van a detectar flamas de 18 a 25 metros de distancia y un tamaño de 0.3 por 0.3. Pero cuando hay agua, cuando hay lluvia, la sensibilidad se atenúa. Entonces la flama tiene que ser más grande para que el equipo la pueda detectar. Entonces, bueno, estas son ya características un poco más técnicas de la flama. Por ejemplo, también la distancia. Si yo estoy a 18 metros, voy a detectar la flama de este tamaño, de 0.3. Pero si voy al doble de la distancia, o sea, 36 metros, mi flama ya crece 4 veces. Entonces tiene que ser una flama mucho más grande para que la pueda detectar. Nosotros en Drager utilizamos una tecnología que es por análisis de imagen o análisis de video. Básicamente lo que tiene es una imagen en blanco y negro. O sea, el equipo va a estar viendo en blanco y negro para aumentar el contraste. Cuando hay presencia de una flama, se va a ver muy blanco. O sea, la luz es muy, muy clara, y el equipo, una vez que identifica ese tono muy blanco, lo que hace es identificar el patrón de movimiento para poder detectar la flama. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos como opción al estándar que hay actualmente, que es ultravioleta o infrarrojo, para reducir las falsas alarmas que ocasionan estos equipos en la intemperie. Y creo que tiempo. ¿Vieron? No sé si tengan alguna duda. Aquí los mineros en buena parte del mundo nos identifican como, o sea, estamos muy bien posicionados en el tema de minería.